Hola para todas y para todos. Soy Alejandro Bovino Maciel, escritor correntino, por si alguno lo olvidó. Estoy presentando en este momento, para este congreso, agradezco a Nilda Sena que nos haya invitado, estoy presentando dos novelas del escritor y psicoanalista correntino Luis Polo, ambas publicadas por Contexto Ediciones. Luis Polo es libreño, nació y creció en Paso de los Libres. Su adolescencia la vivió en la ciudad aquí, en la ciudad de Buenos Aires, donde vivo yo ahora, en un pasaje llamado Barrientos. La primera de las novelas se llama Érase una vez en Libres. Habla de la infancia, del modo en que creció, la escuela primaria, la escolaridad primaria de Luis. Y la segunda ya se traslada a Buenos Aires porque Luis Polo hizo el secundario en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Es fácil, se hace muy ágil y fácil la lectura de ambas obras. Yo les recomiendo vivamente que traten de conseguir, porque en la primera, que es Érase una vez en Libres, Luis Polo no solo nos presenta a su familia, al padre que era abogado, a la madre, a una tía un poco dipsómana que era la que trasladaba toda la historia de Corrientes porque les contaba a los chicos, una vez que estaba un poquito tomada, la tía empezaba a contar historias que tenían que ver con ese pasado turbulento que tuvo Corrientes en el siglo XIX, esa eterna pelea entre liberales y colorados, que en realidad era por defender un color de trapo, porque las ideas políticas de ambos partidos eran exactamente las mismas. Eso es lo que hace que Corrientes sea un poco mitológica en su forma, en su historia, ¿no es cierto? En todo el devenir de Corrientes es bastante... Bueno, la novela Érase una vez en Libre es un poco recuerdos de provincia. ¿Se acuerdan esa obra de Sarmiento? Nada más que como Luis Polo no es político, no quiso hacer una geografía, porque si uno lee Recuerdos de provincia parece que Sarmiento era un santo, casi que ya queremos ir a ponerle una estatua en un altar. Y sabemos por amigos de Sarmiento que no era tan así toda la cosa, tanta abnegación, tanta entrega, tanto espíritu de colaboración. Bueno, detengámonos en Luis Polo, que es bastante más realista y que cuenta tanto sus virtudes como sus defectos. Esa infancia con las canchas, el juego de fútbol, el continuo traspaso de los símbolos de Brasil y Argentina en esta ciudad fronteriza que está unida por un puente, de manera que el comercio y el contrabando se ven con una cierta benevolencia, no hay tanta rigidez, porque cuando conviene comprar de un lado, la gente va a comprar allá, cuando conviene, por los avatares de la moneda, conviene en este otro sitio, la gente igualmente se traslada a este otro sitio. La continuación de esto se llama Barrientos. Barrientos es una novela un poco más compleja porque está hablando ya de la juventud. Y todos sabemos que la adolescencia y juventud y la primera juventud son las etapas más convulsivas que tiene el ser humano. Luis Polo la vive allá por los 70, por principios de los 80, una etapa también muy especial para la Argentina, no olvidemos de todo lo que pasó en los 70, que está bastante bien estructurada lo que fue esa dictadura, por las salidas que tenían los muchachos, por las requisas policiales, por el clima de sospecha que se vivía. En la novela se ve todo muy bien, esa valiosa época de los 70 y principios de los 80 que tanto nos cuesta recordar y reconocer en el recuerdo a los argentinos. La novela es magnífica, es muy recomendable porque es muy fácil de leer. Es casi como si un amigo nos estuviese contando sus confidencias, con ese mismo tono de la amistad, sin el armazón del lenguaje propicio a hacer poesías y a... No, para nada. Es un lenguaje llano, pero muy profundo, cala muy profundo. Bueno, es un psicoanalista el que nos habla, no es cualquiera. Sabe qué fibras tocar y qué fibras sacudir cuando necesita que la historia tenga vida, que es lo que le pedimos a la novela. Lean, entonces, la primera se llama Érase una vez en Libre, editorial Contexto, la segunda se llama Barrientos, que era el nombre del pasaje donde él vivió esa adolescencia turbulenta. Luis Polo, psicoanalista, autor, un aplauso para él. Un abrazo para todos y nos vemos, para todas y para todos, y nos vemos en breve.
Bueno, buenos días queridos amigos, yo me llamo Luis Polo, soy un psicoanalista, soy escritor que vive en Corrientes y por eso estoy muy contento de poder participar de esta Feria del Libro de Empedrado. Tengo la tarea, la muy grata tarea, de comentar dos obras de un escritor, dramaturgo, ensayista, aficionado a la historia, también es colega mío, es psiquiatra, que se llama Alejandro Bovino Maciel, de origen correntino, ha vivido muchos años en Paraguay, estuvo al lado de Augusto Roa Bastos, con quien escribió una novela, si bien entiendo, o unos ensayos, y me ha tocado la tarea de comentar dos obras suyas que por la afinidad de las lecturas y de intereses de Bovino Maciel están conectadas. Estas dos obras, muy bien escritas, muy atractivas, son Historias de la Eternidad en el Tiempo y El Rey Prófugo de Portugal. Yo voy a comenzar por comentar la historia de la eternidad en el tiempo, que como su nombre lo induce a pensar, es un ensayo en realidad. El primer libro de una serie de una vasta obra, que son 8 libros. Este es el primero sobre este tema tan complejo, tan interesante como el tema de la eternidad. Claro, tema de la filosofía, la historia, también de alguna manera el psicoanálisis, ¿no? Y a otras disciplinas. Y el modo en que lo abordó Bovino Maciel es un libro que está como dividido en 2 partes. Los 6 primeros capítulos abordan esta temática desde los albores de la cultura occidental, basada principalmente en la cultura judeo-cristiana. Entonces hay un raconto de comentarios sobre los concilios papales, cómo se fue armando, estructurando lo que hoy se consideran dogmas de la Iglesia, etcétera, 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 ¿no? Que han sido grandes decisiones históricas y políticas de los papas, y que han ido enriqueciendo la doctrina de la fe, ¿no? Entonces los primeros 6 capítulos es un estudio muy pormenorizado, detallado de esto, y aparte escrito de una manera muy entretenida. Tiene un estilo, Alejandro, que es casi irreverente, ¿no? Lo cual hace muy atractivo y muy bueno para abordar esta temática. Y a mí lo que más me atrajo de este libro fue el 7º capítulo, que es el que se dedica a comentar desde el mismo punto de vista que comentó los capítulos anteriores, a nada más y nada menos que al Martín Fierro. El Martín Fierro es nuestro libro, nuestro poema nacional, que fue todo un trabajo político de Lugones para lograr eso. Se hizo a principios del siglo XX, ante el temor de que los inmigrantes que venían de Europa trajeran las ideas anarquistas y socialistas. Entonces, de un gaucho matrero, vago, atorrante, pendenciero, pasó a ser un emblema de lo nacional por su lucha, por su coraje, por su amor por defender lo suyo, por ser muy, muy de la amistad y por luchar contra la injusticia. En ese capítulo, la lectura que hace de Bovino Maciel de Martín Fierro es una lectura filosófica, algo que muy pocas veces yo he visto hacer. Y deduce que una cosa es José Hernández de la ida del Martín Fierro y otra es la vuelta del Martín Fierro. El famoso un diálogo dialéctico con el Moreno, que viene a ser el hijo del que él mató en la pulpería en la ida del Martín Fierro, es un diálogo filosófico muy interesante
y en donde un negro responde una sabiduría que nos hace suponer que un negro no era capaz de tener esa sabiduría, lo cual es una manera de responder Martín Fierro a Sarmiento, digamos, ¿no? José Hernández escribió esta novela como una respuesta al Facundo José Hernández, quien, dicho sea de paso, me hizo acordar a un comentario de Borges que hubiera dicho que el destino de Argentina hubiera sido muy distinto si se hubiera elegido al Facundo como su obra máxima y no al gaucho, la historia de un gaucho desertor. En ese capítulo, Alejandro Bovino Maciel hace una lectura de que la respuesta que da Martín Fierro es la de un monista o la de un humanista, ¿no? Y por eso yo invito a que lo lean, y porque es muy atractivo. Los clásicos argentinos siempre es bueno volver, pegarse una vuelta por ellos, ¿no? Una vez al año. Y ahora vamos a pasar al otro libro, El Rey Prófugo de Portugal, que de alguna manera está enlazado. Yo soy de Paso de los Libres, me crié en la frontera, estuve hasta los 12 años. Para mí Uruguayana era una continuación de Paso de los Libres. Siempre me interesó mucho la historia de Brasil y me interesó mucho la manera en cómo ellos se independizaron de Portugal. Una manera casi incruenta. Y comienza entonces este libro con la llegada a Brasil del rey João, ¿no? Un sujeto que no estaba destinado a ser el rey de Portugal, y era su hermano, y el hermano muere, y tiene que asumir él en un momento en que Napoleón invade la península ibérica. Entonces, en lugar de enfrentarlo, João huye con toda su corte,